Yo estoy allí para levantarte. Y como a Jacob, cuando tuvo ese sueño viniendo huyendo de su hermano Esaú, dice la Biblia, y él puso una piedra y se acostó en ese lugar. Y hoy quizás estás acostado espiritualmente en este lugar, pero dice que cayó un sueño profundo en la vida de Jacob, y cuando él empezó a dormir, tuvo una visión, una escalera que descendía del cielo, ángeles que subían, ángeles que bajaban, y en el extremo superior estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy quizás podés estar durmiendo aquí, pero el Señor te va a decir, aunque tienes poca fuerza, yo sigo sentado en el trono, y ángeles subirán, ángeles bajarán, y te traerán el socorro que anhela tu corazón, que anhela tu vida. Yo quiero invitarla a que comparta conmigo Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 1 al 2, y luego pueden tomar su asiento. Dice así la palabra del Señor: cuando llegó el día, diga conmigo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y ahora diga conmigo, y de repente, ahora diga conmigo, vino del cielo un estruendo, diga fuerte, un estruendo. Como, bueno, no me grite a mí. Como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén, amén y amén. Tomen su asiento, por favor. Yo voy a pedir que al Espíritu Santo que Él pueda abrir las mentes y pueda abrir su corazón para entender este mensaje, porque creo que Dios quiere hablarnos todo el tiempo, pero hay un mensaje que Dios quiere lanzar a la iglesia para prepararnos para estos tiempos, en donde dice la Biblia, y en estos tiempos el justo por su fe vivirá. Y entonces a veces creamos una expectativa sin mirar las miguitas de pan que nos deja la palabra del Señor para llegar al lugar donde está el gran tesoro. Y entonces muchas veces nos sentimos decepcionados, desilusionados, y decimos, ¿cómo puede ser si la Biblia dice una cosa y sucede otra? No, es que estamos malinterpretando o malentendiendo. Por eso la Biblia dice que la Biblia se discierne de manera espiritual, y es una de las cosas que estoy enseñando los días viernes, es que la iglesia tiene que aprender a tener no solamente los ministerios y los dones, sino tiene que aprender a tener los frutos del Espíritu, pero principalmente la unción del Espíritu Santo, que es la que te enseña y la que te hace discernir las Escrituras, porque dice la Biblia que la Biblia es espiritual, la palabra es espiritual, y solamente se entiende para aquellos que tienen una vida espiritual o aquellos que viven una vida espiritual, porque ella se explica a sí mismo, pero a través de el aliento del Espíritu Santo. Y cuando leía esta palabra, dice acerca de una afirmación de una historia que todos conocemos. De hecho, la Biblia puede ser una historia o puede ser una realidad en usted. Todo depende de todos y cada uno. Hoy hablaba con mi esposa y hablábamos acerca de este tema que voy a desarrollar. Y yo le decía algo muy particular. Nosotros como pastores estamos para ministrar, para impartir, pero cada uno elige tener la presencia de Dios en su vida. Cada uno lo elige. Y entonces llegamos a una conclusión que estamos en un tiempo tan difícil, en un tiempo tan apático, en un tiempo tan frío, en un tiempo tan complejo, que a la gente le cuesta y aún no toma la decisión de llenarse de la presencia del Señor cuando ella es la salida para todos los problemas de la vida. Entonces yo le dije una cosa: a mí lo único que me interesa es que esa presencia permanezca en mí. Porque la salvación y la llenura del Espíritu Santo es absolutamente individual. Yo puedo predicarle, puedo impartirle, puedo pegarle con el saco y un llavero adentro del bolsillo del saco, pero si usted decide no sentir la presencia del Señor, si usted decide no meterse en los ríos del libro de Ezequiel 37, esas aguas salutíferas que donde pasan hay vida, hay esperanza,
estamos en un tiempo, vuelvo a repetir lo que dije al principio, que el justo por su fe vivirá. Y si no tiene fe, no va a vivir. Y la fe es un fruto del Espíritu, no es algo que yo decido, hoy creo. No, eso es una cuestión emocional. Hoy creo, mañana no creo. Hoy amo, mañana no amo. Hoy te quiero y mañana te aporreo. Porque así somos emocionalmente. Como la corriente de la mar, dice la Biblia. Y cuando leo esta palabra, yo estoy haciendo una afirmación de una historia que sucedió en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. De 120 personas que tomaron la decisión de subir a un aposento alto y esperar durante 7 días una promesa que alguien les había dado, y ese alguien no era nada más ni nada menos que el que fue arrebatado y les dijo: yo me voy, pero volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese mismo que mientras iba siendo arrebatado, un arcángel se arrimó a los discípulos y le dice: ¿por qué están tristes? ¿Por qué miran hacia arriba? Ese mismo que ustedes ven irse, un día regresará. Y hemos perdido el concepto de que ese que se fue, un día regresará. Y hemos contado y hemos transmitido la palabra, algunos con más efusividad, otros con menos efusividad, solamente contando historias, ¿sí? Y yo no soy un historiador, soy un pastor. Yo no soy un historiador, soy un predicador de una realidad que puede ser presente, constante, permanente, puede ser parte de tu diario vivir y de tu respirar. Y es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero hay una realidad, y es una realidad irrevocable, y no se puede tapar el sol con las manos. Y usted, aunque lo quiera reconocer o no lo quiera reconocer, va a estar de acuerdo conmigo, porque esto se reconoce privadamente, y privadamente Dios trata con cada uno conforme a cada una de las situaciones. Tu situación no es la misma que la mía, ni la misma que la tuya, ni la del hermano la misma que cada uno, y cada uno es afectado de manera diferente. Y a veces es muy difícil sentir el fuego del poder del Espíritu Santo cuando hay tantas preguntas e interrogantes y tantos fracasos dentro de uno. A veces tantos problemas existenciales, tantos problemas de frustración que a uno lo lleva a perder el rumbo y a perder esa verdadera esperanza con la que Cristo nos hizo libre, y volvemos a la cautividad. Volvemos a la cautividad de la depresión, complejos, problemas, ataques de pánico y tantas cosas. Entonces, cuando leemos la Biblia, tomamos la Biblia como una historia. Entonces, hablamos acerca de una afirmación. A ellos les llegó el día de Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero la pregunta es: ¿cuándo me va a llegar a mí el día de Pentecostés? ¿Cuándo yo voy a vivir ese día de Pentecostés? ¿Cuándo yo voy a experimentar ese día de Pentecostés? El hablar en diferentes lenguas, en los que dice la Biblia que a pesar de que luego del día de Pentecostés vino una gran esparción de los cristianos, que dice que los que iban siendo esparcidos iban predicando el Evangelio, iban sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo. La iglesia crecía en sobremanera, Dios añadía cada día a los que iban a ser salvos, no había necesidad absoluta de nada, venían los enfermos se sanaban, algunos que querían mentir como Ananías y Zafira caían muertos, porque donde está la presencia del Espíritu Santo ni siquiera se puede mentir, porque Él habita en santidad. ¿Y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará a su lugar santo sino el limpio de manos y puro de corazón? Entonces me encuentro que puedo hacer una afirmación de una historia, pero no puedo hacer una afirmación de mi presente. Cuando llegó el día de Pentecostés, pero la pregunta es: ¿cuándo llegará mi día de Pentecostés? Y la realidad es que todo se confronta y se contrapone con la realidad que nos toca vivir. Y hoy le voy a decir algo a usted que le va a calmar los nervios, porque es una realidad. Estamos en los últimos tiempos, en los tiempos de grande apostasía. En tiempos tan tremendos que dice la Biblia allí en Apocalipsis capítulo 2 verso 4, y le habla nada más ni nada menos que a la iglesia principal de las 7 iglesias de Asia Menor, o sea, lo que se le llamaría la asociación de 7 iglesias, donde las 7 iglesias se afluentaban en esa iglesia principal donde estaba el apóstol Juan en el último tiempo, pero el fundador de esa iglesia fue el apóstol Pablo. Ese apóstol
lleno de los 9 dones del Espíritu, ese apóstol que había levantado Timoteo, Tito, Filemón, Priscila y Aquila, compañeros poderosos de Pablo, pero ahora están hablando acerca de los procesos de la iglesia, y cada una de las iglesias representa un tiempo, y la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de la Odisea, representan la iglesia del último tiempo. Y a la iglesia de Éfeso le dice de esta manera en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 4: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Yo pensaba, mientras rumiaba esta palabra, si me permiten la expresión, porque no hay nadie que mastique mejor que una vaca, ¿saben? La vaca mastica no sé cuántas cientos de veces y nutre cada pedazo de alimento que entra a su boca, y lo hace de tal manera que hasta puede producir alimentos como leche y carne de primera calidad para los demás. Y hoy quiero rumiar esta palabra y quiero llevarlos conmigo a una dimensión desconocida del día de Pentecostés. ¿Quieren venir conmigo? No lo escuché. ¿Quieren venir conmigo? Bueno, dice la Biblia: tengo contra ti que has perdido tu primer amor, por tanto arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, y no vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Es tan importante mantener el fuego encendido del Espíritu, porque la realidad es que cuando uno se le apaga el fuego, preste atención a lo que voy a decir, cuando a uno se le apaga el fuego, empieza a imitar el fuego, porque no podemos vivir al menos sin una imitación del fuego. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Recuerdan los hijos de Aarón? Dice la Biblia que el Señor le había dado una orden al pueblo de Israel, y principalmente al sacerdote y al sumo sacerdote y a los que ministraban en el lugar santo y en el lugar santísimo, que jamás encendieran las luces del lugar santo o el lugar santísimo, los candeleros de oro, y que jamás encendieran el incensario con fuego extraño, sino que el fuego debía ser sacado del altar del holocausto, ese altar que debía ser y estar encendido los 365 días del año, los 40 años en el desierto, lloviera, tronara, cayeran clavos de punta, sucediera lo que sucediera, el fuego debía estar encendido, porque ese fuego no lo había prendido ningún hombre, ese fuego lo había prendido Dios, para que allí se ofreciera sacrificio. Pero el mandato de Dios al sacerdote y a los sumos sacerdotes y a los levitas a cargo de llevar el altar del holocausto, porque era transportable, era mantener encendido el fuego. El fuego no podía apagarse, y de hecho durante los 40 años en ningún momento dice que se apagó el fuego. Mantuvieron encendido el fuego del altar del holocausto, con el que se tomaba de ese fuego y se prendía el candelero de oro en el lugar santo, y se iluminaba el lugar santísimo, y se prendía el incensario donde el incienso se elevaba a la presencia de Dios. Pero de repente los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice que tomaron fuego extraño y prendieron el candelero, prendieron el incensario, y cuando fueron a entrar al lugar santo, fuego del cielo cayó, porque cuando queremos imitar el fuego, el verdadero fuego nos quema. El verdadero fuego nos quema. Por eso en la antigüedad dice que se levantaron profetas, y cada profeta decía: y Dios dice tal cosa y Dios dice tal otra. Pero Dios levantaba un Jeremías lleno de fuego y decía las siguientes palabras: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Ellos dicen que yo dije, ellos dicen que yo mandé, pero yo jamás les dije ni los mandé a ninguna parte. Y hoy se ha cambiado la unción por la emocionalidad. Hoy se ha cambiado la unción por un momento de romanticismo, un momento de alegría, o un día pum para arriba. Sin embargo, el Señor le mira a la iglesia de Éfeso,
A esa misma iglesia que le dice, hey, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ¿cómo? 7 iglesias cantando, alabando, glorificando, ofrendando, haciendo ayuno, vigilia, repartiendo tratado, ministrando al Señor en radio, en televisión, en las redes sociales, y el Señor le dice, hey, pero yo estoy afuera. Estoy afuera. Pero llegó el momento, le dice el Señor, mira por tanto en dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. En el libro de Apocalipsis lo dice muy claramente, la condición anti-avivamiento, anti-pentecostés en que se encuentra la iglesia de hoy. La palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, verso 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, usted dice, ¿cómo puede ser? Todavía que estamos en tiempos difíciles, Dios me castiga. La palabra castigo en este caso está hablando literalmente corregidos. Corregidos, exhortados, animados a volver al primer amor para no llegar a ser condenado en ese futuro cercano que viene pronto cuando las trompetas suenen, condenado con el mundo. Entonces ese es un acto simbólico de amor. Apocalipsis capítulo 3 verso 8 dice la palabra, yo conozco tus obras. Y mire lo que le dice a la iglesia que representa una iglesia verdadera. Te dice que hay muchas iglesias, sí, puede haber muchas congregaciones, muchos pensamientos, teologías, puede haber, qué sé yo, hay tantas cosas hoy. Yo suelo decir que a veces nos encontramos con la realidad que está la iglesia de Jesucristo y lo he tratado de hacer respetuosamente para no faltar el respeto a la iglesia. Y cuando digo la iglesia de Jesucristo no estoy hablando ni de ministerio volviendo a casa ni la iglesia de al frente. Estoy hablando de aquellos que fueron lavados y comprados por la sangre de Cristo y aquellos que el Señor dijo, yo he puesto una puerta abierta delante de ti y nadie la podrá cerrar. Nadie la podrá cerrar. A esa iglesia le hablo, pero el diablo ha abierto muchas trampas con nombre de iglesia para llevar cautiva a la gente hacia el mismo infierno, lugares donde lo único que se busca es satisfacer los deseos personales, conformar a la gente con lo que la gente quiere oír, pero no con lo que la gente debe escuchar, y es la palabra de Dios. Estamos en una situación así. Pero sin embargo el Señor le dice a esta iglesia, una iglesia maravillosa, a pesar de ser una iglesia maravillosa, la iglesia del último tiempo, 3:8 del libro de Apocalipsis, le dice, yo conozco tus obras. Mirá que está al lado, decirle, el Señor te conoce, no tenés excusa. ¿Qué te puedo decir yo que no te lo puedas decir vos? Hay 3 personajes que uno no puede engañar. Primero, por sobre todas las cosas, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo, al diablo, y tercero, a usted. Y el diablo toma partida de esto y Dios se aleja de esto. ¿Vio cuál es la diferencia? El diablo toma partido porque enseguida viene la acusación. Y vos vas a alabar a Dios, vos vas a ir a la iglesia, ¿qué es lo que hiciste adentro del baño, adentro de la pieza? ¿Qué es lo que hiciste? Tu trabajo, ¿a qué miraste? Tus ojos. Si tus ojos es ocasión de caer, quita tu ojo, porque mejor te es entrar tuerto al reino de los cielos que con 2 ojos. Si tu mano te es ocasión de caer. Pero bueno, el diablo lo sabe. El diablo a veces también utiliza la palabra y te dice, Dios no te va a amar porque estás en pecado. Sin embargo, la Biblia dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que en mí podrán descansar. La sangre de Cristo todavía tiene la misma eficacia para salvar a aquellos que se desean arrepentir. No sé si me entendió. Porque solo esa sangre salva a los que se desean arrepentir. Pero cuando uno entra en un estado apóstata, cuando uno entra en un estado de tibieza y de frialdad, dice la Biblia que la mente se cauteriza. Ya no sentimos, ya no nos interesa, es lo mismo.
El pecado no importa, la santidad tampoco importa. Pero aquí voy a hablar de una iglesia maravillosa a la que el Señor le dice: yo conozco tus obras. Y yo puse una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Nadie te va a cerrar la puerta. Pero hay una realidad: tienes pocas fuerzas. Decirle a que está al lado: una iglesia maravillosa, una iglesia con puertas abiertas, una iglesia con futuro, una iglesia llena de gloria, pero tienes pocas fuerzas. Porque estamos en un tiempo donde hay pocas fuerzas. Yo quiero que mires al que está a tu lado y le digas: no te sientas culpable por sentir pocas fuerzas. Porque estamos en un tiempo de grandes ataques emocionales, físicos, económicos, ataques de todos lados. En un momento yo le decía a mi esposa hoy a la mañana, porque hoy estaba charlatán, o será porque estuvo como 5 días sin hablar, lo único que decía era ay, ay. No era un burro. Es ay. Entonces hoy a la mañana yo hablaba y hablaba y hablaba. Yo no sé si me escuchaba o me miraba como diciendo: ¿cuándo se callará la boca este? Y le hablaba acerca de las experiencias, ¿no? de mis experiencias en Cristo, de ese primer avivamiento que tuvo la humanidad en el siglo XX. Pero hablaba que cuando uno pasa una prueba, a veces es tan contradictorio como uno cambia, ¿no? Y yo le hablaba acerca de Juan el Bautista. A ese Juan el Bautista que el Señor dijo: no hubo ni habrá otro profeta como Juan. Ese que decía: yo bautizo con bautismo de arrepentimiento, pero Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese Juan el Bautista que enfrentaba a los reyes de la tierra y los trataba de adúlteros y le temían, le tenían miedo, porque Juan el Bautista tenía tanto poder, creo que era un hombre tremendo. Sin embargo, en el momento del ocaso de su vida, en el momento de la prueba y la dificultad, que no es para sentirse culpable, porque no se olvide que usted no es Iron Man, ni Superman, ni la Mujer Maravilla. En el momento del ocaso de su vida, Él tomó a uno de sus discípulos y lo mandó a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habríamos de esperar o tenemos que esperar a otro? Mire qué grado de sufrimiento que estaba pasando Juan, que en ese momento hasta él dudó que Cristo podía ser quien era su primo. Era ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vio como la paloma se posó sobre Jesús cuando Juan lo bautizó, y ahora él, en el momento de terrible fragor de su prueba, él dijo: ¿eres tú el que esperábamos o tenemos que esperar a otro? Y yo sé que hay momentos en la vida del cristiano que uno se empieza a hacer esta pregunta: Señor, ¿será que vendrás a buscar a tu iglesia? ¿Será que sucederá esto? ¿Será que sucederá aquello? ¿Será que estoy mal? ¿Estaré en pecado? ¿Por qué estoy pasando por esta circunstancia? Y a esa iglesia, vuelvo a repetir, no le digo a cualquier iglesia, y probablemente usted sea la iglesia de Filadelfia, o probablemente no lo sea. Si no lo es, el Señor dice: yo conozco tus obras, arrepiéntete, si no vendré a ti, quitaré tu vida del reino de los cielos. Pero si eres la iglesia de Filadelfia, el Señor le dice: aunque tienes poca fuerza, yo he puesto una puerta delante de ti, la que nadie podrá cerrar. Nadie podrá cerrar esa puerta. Estás transitando un tiempo de prueba, de lucha, de dificultad, pero esa puerta permanece abierta, y en la puerta de esa puerta yo estoy allí para levantarte. Y como a Jacob, cuando tuvo ese sueño viniendo huyendo de su hermano Esaú, dice la Biblia, y él puso una piedra y se acostó en ese lugar. Y hoy quizás estás acostado espiritualmente en este lugar, pero dice que cayó un sueño profundo en la vida de Jacob, y cuando él empezó a dormir, tuvo una visión, una escalera que descendía del cielo, ángeles que subían, ángeles que bajaban, y en el extremo superior estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy quizás podés estar
estar durmiendo aquí, pero el Señor te va a decir, aunque tienes poca fuerza, yo sigo sentado en el trono y ángeles subirán, ángeles bajarán y te traerán el socorro que anhela tu corazón, que anhela tu vida. Oh Señor. Yo he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero en el verso 11 le dice, a pesar de que el Señor lo exalta, les dice en el verso 11 del mismo capítulo 3, retén lo que tienes. No disminuyas en tu fe. No bajes la guardia. Porque lo que yo he prometido, lo cumpliré. Hoy el Señor te dice, mi preciosa, mi amada, a la que yo pasé mi manto sobre ti, te hice bella a causa de mi hermosura. Yo no te abandono, porque yo pagué la dote y eres mía, te dice el Señor. Y aquellos que se levantaron contra ti, yo haré que vengan y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Pero le dice, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. La representación de la iglesia del último tiempo es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25. Las 10 tenían aceite en las lámparas, las 10 se iluminaban, las 10 esperaban al marido. Y mirá que está al lado, decirle, y aunque muchas veces se predique lo contrario, las 10 se durmieron. No había diferencia entre unas ni la otra. Las 10 se durmieron porque hasta el cristiano más poderoso, hasta el cristiano más maravilloso, hasta el que tiene los 9 dones del Espíritu, tiene momentos de desierto en su vida que no lo puede entender, porque somos naturales. Todavía no fuimos glorificados. Y las 10 vírgenes se durmieron, las prudentes y las imprudentes. La diferencia que una tomaron muy en serio, y ahí viene el esposo salir a recibirle. Y yo creo que la diferencia, y esto no lo solemos expresar muy seguidamente, la diferencia entre una y la otra es que las que tenían aceite se ocuparon y las que no tenían aceite creyeron que las otras se iban a ocupar de ellas. No sé si usted me está interpretando lo que le estoy diciendo, porque pocas veces se predica de esta manera. Las prudentes dice que se despertaron, tomaron aceite y reforzaron sus lámparas y el fuego se encendió. Pero las otras, en vez de ocuparse, esperaron que las otras se ocuparan. Voy a aprovechar el aceite del otro. Y hoy aquí hay matrimonios que creen que van a ir agarrados del pie de la esposa al cielo. Y hay mujeres que creen que van a ir agarrados del pie del marido al cielo. Y hay hijos que creen que van a ir agarrados del pie de la madre y del padre al cielo. Pero dice la Biblia que el señor de aquella casa, el que se casaba, hizo pasar a las prudentes y a las insensatas le dijo: no os conozco, afuera, obradores de maldad, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hoy estamos en ese tiempo donde todos en algún momento nos dormimos. Yo tengo que decir que a veces tengo mis momentos. Y son momentos tan profundamente terribles que hasta me cuesta preparar un mensaje. De hecho, este mensaje que le estoy dando es un absoluto milagro de Dios. No tiene nada que ver con mi teología, con mi hermenéutica, con mi homilética o mi apostolado. No tiene nada que ver. Es misericordia, porque yo no sabía qué predicar hoy. Y hoy el Señor me dijo: yo voy a predicar por vos y vos quédate tranquilo. El ejemplo de la iglesia de hoy es Mateo capítulo 24, verso 12, a la que el Señor le dice: la mayor de las señales sobre la iglesia del último tiempo. Habrá tanta maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que permaneciera hasta el fin,
ese será salvo. El primer día de Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua, comenzó con la muerte y la resurrección de Cristo. 3 días. 3 días tan tremendos y poderosos donde Jesús descendió al mismo infierno, se declaró Señor y Dios, tomó las llaves de la muerte, trasladó los santos del tiempo pasado al seno del Señor, al cielo. Sucedió algo tan terrible, tan poderoso, que duró 3 días. Al tercer día Él resucitó, hagan la cuenta conmigo, y dice la Biblia que Él caminó con sus discípulos durante 40 días luego de la resurrección. Todos conocemos la historia. Algunos hombres iban hablando, diciendo, ¿viste lo que pasó? ¿Viste qué tremendo? Lo crucificaron a Cristo, y Jesús iba caminando al lado de ellos. Decía, cuéntenme. De repente las mujeres vinieron a enjugar el cuerpo de Cristo y se encontraron con un ángel que les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuando ellas se dan vuelta se encuentran que Jesús, el maestro, estaba ahí. Fueron a abrazarlo y le dijeron, no me toques porque ahora tengo que ir a presentar gloria a mi Padre. Decirle, Padre, mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado. Yo he muerto por ellos. Ellos son mi primicia para ti, porque yo fui tu primicia para ellos. Y ahora la primicia de ambos dos va a ser el Pentecostés sobre mi iglesia. Padre, 3 días. Durante 40 días y 40 noches caminó y 500 personas siguieron a Jesús, pero solo 120 fueron al aposento alto. Allí Jesús va al monte, se despide de sus discípulos y Él asciende y Él les dice, vayan y asiéntense en el aposento alto y esperen la promesa del Espíritu Santo. Pero esos 40 días, no hay nada, mirá el que está al lado, decirle, no hay nada en la Biblia que esté puesto al divino botón. Nada. Esos 40 días fueron los 40 días más profundos y más trabajados de Jesús sobre sus discípulos y sobre aquellos que le seguían, porque Jesús tenía que dejarles la semilla, tenía que dejarles frutos, tenía que dejarle todo lo necesario para que esa semilla creciera y hoy nosotros fuéramos el fruto de esa semilla plantada. Y por eso el 4 y el 0 tienen un significado tremendo. 40 días Jesús caminó con sus discípulos y en el libro de Génesis capítulo 1 verso 4 dice que el Señor creó las semillas de diferentes especies, las plantó, bendijo la hierba, bendijo el fruto de la tierra, bendijo el fruto. Y decirle a que está al lado, hoy nosotros somos el fruto de lo que otros sembraron en la semilla del Evangelio. Pero luego de que Jesús asciende, todos planteamos y vemos a los discípulos y cerramos los ojos y nos hacemos a la idea de que estaban todos ansiosos, felices, abrazándose, besándose, declarando victoria. Ahí viene el Espíritu Santo. Pero ellos estaban haciendo el duelo de que su amado, su maestro, el que por día, noche y mañana, tarde estuvo por ellos durante 3 años y medio, ese maestro que lo vieron morir, hacerse pedazos en la cruz, resucitar, caminar 40 días con ellos, ese Juan que dormía en el regazo de Jesús, y yo me lo imagino a Juancito que tendría entre 14 y 17 años, que el Señor estaba hablando y lo codearía y le diría, Juan, despertate, estoy hablando algo muy importante. Era uno de los que dice que él escuchaba el latir del corazón del maestro, y de hecho fue el último de los discípulos en morir, y murió de muerte natural, aunque muchos digan lo contrario, porque fue el único de los discípulos que estuvo al pie de la cruz junto con Marta, María, estuvo al pie de la cruz y él no se escapó, él no lo negó, él no lo insultó, porque su amado, su querido, su rey estaba en la cruz. ¿Usted estaría feliz en el aposento alto? Quiere decirle,
¿Quiere que le diga lo que sucedió? Ellos se sentían solos. Estaban haciendo duelo. Sabía que no iban a ver más a su maestro corpóreamente, porque nosotros entendemos todo corpóreamente. Si dijera Jesús va a venir esta mañana a ministerio volviendo a casa, esto estaría explotado. Pero como decimos, Él está en espíritu. Yo no quiero que esté en espíritu, yo quiero abrazarlo, quiero hablar con Él, quiero que me hable audiblemente, quiero sentir su mano sobre mí. Y sin embargo, fueron los 7 días más tremendos. ¿Por qué? Porque el silencio, una de las primeras cosas que ellos experimentaron fue silencio. Hey, señores, ¿cuántos de ustedes hoy están experimentando silencio? Ellos experimentaron soledad porque el maestro se fue, y silencio porque el Espíritu Santo no estaba y el maestro tampoco estaba. Lo único que les quedaba era creer. Y tampoco había Espíritu Santo para darle fe. Tenían que creer humanamente, esforzarse a creer. Por eso se fortalecían los unos a los otros. Y esa era la diferencia, porque estaban unánimes y juntos. Solo se tenían a ellos. No había Espíritu Santo. Había una promesa, pero humanamente la podían creer porque no había descendido el Espíritu de Dios. Tenían incertidumbre, temor, y estaban bajo amenazas, porque todavía los fariseos, los escribas, los saduceos y algunos intérpretes de la ley andaban diciendo que se habían robado el cuerpo a los discípulos para decir que se cumplió, que Jesús había resucitado. Así que también los estaban buscando para matarlos. Quiero decirles algo, mis queridos. Hoy estamos en esos 7 días previos. En esos 7 días previos, y aquí viene la parte que el Señor me dijo que te diga. Hoy estamos en esos 7 días. En la Biblia, cuando decimos 7 días, habla de 7 días de años. 7 días de años. Hoy estamos en los 7 días previos a nuestro momento maravilloso de Pentecostés, al segundo Pentecostés. Hoy estamos en los 7 días de años y quiero dividirte esos 7 días de años en lo que dice el libro de Apocalipsis: 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación que viene sobre la tierra. Nosotros estamos experimentando la primera etapa de lo que se le llama en la Biblia, en Mateo 24, principio de dolores. Principio de dolores que pertenecen a los primeros 3 años y medio, y luego viene la gran tribulación, cual nunca antes hubo cosa tal ni la habrá jamás, que son 3 años y medio más, que hace un total de 7 años o 7 días de año. ¿Me sigue hasta allí? ¿Me sigue en serio? ¿Me está escuchando? Por eso usted se siente como se siente. Siente que no hay presencia de Dios. Y a veces hasta siente que Dios lo traicionó, ¿no? Me prometiste tanto, me dijiste tanto, pero no. Estás en tus 7 días, porque Jesús ascendió y estamos esperando que vuelva. Estamos esperando que regrese. Ahora usted fíjese la interpretación del primer pasaje que acabo de darles. ¿Estás ahí? Estoy hablando tu espíritu. ¿Estás ahí? Porque tu mente no me va a entender, pero tu espíritu me va a entender. Y aquí está la profecía encriptada de ese pasaje que hemos leído tanto. Lo vuelvo a leer y luego lo discriminaré. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa
donde estaban sentados. Ahora lo discrimino. ¿Estás atento? Pido al Espíritu Santo que te abra la mente para que puedas entender lo que voy a decir. Dice la Biblia, pero cuando llegó el día, la Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora. En un de repente, en un abrir y cerrar de ojos, vino del cielo, el Señor vendrá en las nubes, como un estruendo a la final trompeta. Llenó a todos los que estaban en la casa. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hemos creído ascenderemos para encontrarnos con ellos en el aire, y allí estaremos por siempre con todos ellos. Hoy estamos en el último tiempo, en los últimos 7 días del Pentecostés, que es la fiesta de las cosechas. Es la fiesta de las cosechas. Cuando el pueblo de Israel llegó el día de Pentecostés, vio al Señor cara a cara. Y nosotros veremos al Señor cara a cara. Aquellos que seamos arrebatados y aquellos que vivirán su Pentecostés luego de la gran tribulación, donde los 144,000, Enoc y Elías, les predicarán y serán salvos como por fuego. Grande avivamiento sucederá. Cuando dice la Biblia que los grandes capitanes y el mundo entero hará grande fiesta y festejará una Navidad, porque tomarán a Enoc y a Elías y los matarán en la plaza, y se gozarán, como diciendo, el diablo venció a los profetas enviados de Dios. Sin embargo, al tercer día, Enoc y Elías, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la internet, resucitarán y volverán a la diestra de Dios. Pero nosotros estamos en los primeros 3 años y medio de esos 7 días de años, porque cuando la Biblia dice de días, habla de años. Estamos a punto de ver el evento más tremendo, la cosecha más tremenda, el día de Pentecostés. Y yo quiero hablarte de la parábola del trigo y la cizaña. Eso habla de la gran cosecha. Pero gran cosecha puede ser una gran cosecha y una gran bendición para la buena semilla, pero puede ser una tremenda maldición para los que se parecen semilla, pero son cizaña. En el libro de Mateo 4:29 habla acerca de la parábola del trigo y de la cizaña, y hoy se escucha un clamor en Juan capítulo 4, versos 34 al 38. Los campos están listos, están preparados para el Pentecostés. Los campos están preparados para la cosecha. Pentecostés es la fiesta de las primicias. Y Cristo viene a buscar la primicia para el Padre. Cristo viene a buscar su primicia para el Padre, y es usted y soy yo. El Padre ya nos entregó su primicia. Ahora viene el Pentecostés, en que el Hijo honra al Padre llevando a su novia delante de su presencia. Entonces, Él no va a llevar a cualquier novia. No va a llevar a los que se parecen ser y no lo son, sino que mienten, como dice la Biblia. No va a llevar a los que dicen ser, pero simplemente son sepulcros blanqueados. Dice que en aquel día Él separará la paja del trigo. Por eso dice la Biblia, y preste atención por favor,
que el Espíritu Santo cuando llegó como viento y recio. Cuando las mujeres se dedicaban a separar la paja del trigo, tenían que ir a un lugar alto donde había grande viento, y con una sábana ellas movían y el viento se llevaba la paja que no servía y quedaba el trigo. Lo primero que hace un avivamiento es sacar dentro del cuerpo de Cristo lo que nos sirve, lo que nos vale, es tirado al fuego. Pero el buen trigo, la buena semilla, la buena planta, el buen fruto es llevado al lagar donde se guarda el buen trigo, y donde ese trigo es la cosecha del sembrador que salió a sembrar su propia sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señores, estamos a punto de culminar la mitad de los 7 días que estuvieron en el aposento alto, porque saben, fueron 7 días, no fueron más que eso. Pero le puedo prometer una cosa: fueron los 7 días más largos de la vida de los apóstoles, porque por primera vez se sintieron solos. ¿Te estás sintiendo solo? Nunca me voy a cansar de predicar o de recordar, más que predicar, porque nunca más lo volví a predicar, un mensaje que se llamaba Mi desierto personal. Y Dios hizo que ese mensaje volara por años, y me encontrara en la ciudad de Funes, perdido, sin esperanza, y en un absoluto silencio de Dios y un absoluto silencio del aliento de Dios. Y cuando entré a ese negocio y vi a esa gente que estaba escuchando un mensaje y hablaban en lenguas, y profetizaban, abrazados de la mano, escuchando en un viejo grabador portátil. Y cuando me arrimo, escucho que el que estaba predicando era yo, el que en un momento caminó con Jesús, habitó en su presencia, pero ahora no sentía su presencia y no tenía su espíritu. Así que puedo entender tus 7 días previos a tu Pentecostés. Pero no te acomodes, no te conformes. Hubo 380 que decidieron seguir su vida como era siempre, porque esta palabra del Pentecostés fue dada a 500 personas y solo 120 decidieron pasar por el trago de la soledad, del dolor, pero sí tenían algo. Y por eso la Biblia dice: mejores son 2 que 1, porque si uno se cae lo levanta el otro. Porque cuando pasás por tu tristeza, tu desierto, muchos no oran, menos sienten la presencia y no pueden entender la palabra, y lo único que le queda es estar unánimes y juntos al hermano que sí está fortalecido. Estaban unánimes, estaban juntos, y esa era su fuerza. No te apartes de la iglesia, no dejes el camino del Señor. No sé cómo te sentís, ni cuán solo de la presencia te sentís, pero si hay un hermano dentro de la iglesia que tiene la presencia de Dios, abrazate a él,
Pedile oración. Estate cerca, porque mientras estemos unánimes y juntos, vamos a llegar al momento en que el Señor venga a buscar esta semilla para ir al reino de los cielos. Hay una lluvia temprana y una lluvia tardía. Estamos esperando la lluvia tardía. Pero yo quiero dejarte un último pasaje. Y el pasaje es el siguiente. Apocalipsis 14, 19. Capítulo 14, verso 14 al 19. Y esto es lo que va a cerrar nuestra historia. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado. ¿Está ahí? Semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz. Continúalo hasta el 19. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Hasta allí. Señores, Pentecostés es la fiesta de las cosechas. Y la iglesia está a punto de ser cosechada. La hoz está a punto de pasar. El viento de Dios está soplando en la iglesia. Y no siempre el viento sirve para derramar frutos, dones, talento, ministerio, sino que sirve para limpiar la paja y dejar el trigo. Señores, los 7 días previos al Pentecostés, creo, a mi entender, fueron los 7 días más solitarios de los 120, hasta que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Mira al que está al lado, decirle: probablemente estés viviendo tu noche más oscura, pero el sol de la justicia está saliendo. Y dice la Biblia: y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerro de la manada. Oh, mira al hermano que está a tu lado, decirle: esta es mi noche oscura, pero cuento con vos, mi hermano. Cuento con vos, no estoy solo. Estaban unánimes y juntos. Y de repente, vuelvo a traducir para que usted se lo lleve a su casa. Dice: pero cuando llegó el día, estoy traduciendo Hechos capítulo 2, verso 1 al 2. Pero cuando llegó el día, la Biblia dice: llegó el día, pero nadie sabe el día ni la hora. En un de repente. ¿Qué es un de repente? En un abrir y cerrar de ojos. Vino del cielo: el Señor vendrá en las nubes. Y hubo un estruendo, sonó una trompeta y llenó a todos los que están en la casa. Y como Dios no discrimina a nadie, trae los que murieron en Cristo, los de antes de Cristo y los muertos en Cristo de este tiempo, y a partir de la crucifixión de Cristo resucitarán primero. Y los muertos en la fe que creyeron en Cristo a través de la profecía de los profetas
Cristo bajó hasta las profundidades, tomó a los muertos de la fe, los trasladó al cielo, y los muertos en Cristo resucitan primero. Dice la Biblia, los mares, los ríos, los arroyos devolverán a sus muertos. Ese día autos se quedarán sin control, aviones se quedarán sin control, padres que están enojados entre sí. La Biblia dice que ese día de la cosecha, dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el campo trabajando, la una será tomada y la otra será dejada. 10 vírgenes estarán atentas esperando, las 10 se dormirán, pero 5 no dependen de la fuerza espiritual que me pueda dar alguien, sino que mi socorro viene del Señor, y siempre llevo aceite, porque sé que siempre vendrán tiempos difíciles, pero en tiempos difíciles el justo por su fe vivirá. Son tiempos de oscuridad, de silencio, pero tengo una esperanza, tengo una fe, tengo una confianza que pronto Cristo viene a buscar a su iglesia, y estaremos con Él y volaremos en el aire, porque esa es nuestra fe, y la fe no avergüenza, porque esa fe hace que en el tiempo de prueba me ponga firme, porque ni la prueba, ni la lucha, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Cristo Jesús, de Cristo Jesús. Son tiempos difíciles, no lo dudo. ¿Has llorado? Claro que sí. Como pastores, bajo ningún punto de vista nos vamos a presentar delante de ustedes como falsos sobrenaturales. Hay momentos que nos sentimos no tener más fuerza. Porque quiero decirles una cosa, nosotros tenemos doble iglesia. Nuestros hijos y nuestros hijos espirituales, pero también somos de carne y hueso, y hay días que no podemos más. Hay días que no entendemos por qué suceden las cosas que suceden. Hay días que no entendemos por qué la gente es tan mala. Hay días que no entendemos por qué estaré haciendo algo mal, y siempre nos evaluamos nosotros. Y siempre viene alguien que nos dice un salmo maravilloso: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Por eso dice la Biblia que en aquel día estaremos callados, no podremos objetar nada, porque recién allí entenderemos que todo valió la pena para que llegara ese momento. Señores, Pentecostés es una profecía. Cristo viene pronto a llevarle su primicia al Padre nuestro que está en el cielo.